Hoy hablaremos de los estilos artísticos y comenzaremos con el arte clásico. Tiene su referencia en Grecia y Roma en los siglos VI y V antes de Cristo. Las esculturas griegas se centraban en la figura humana, eran idealistas para lugares públicos, plasmando sus características en las expresiones faciales, muy simétricas, con equilibrio y armonía. Fueron destacados en su arquitectura por sus tres órdenes: el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Hay que mencionar que el arte griego ha marcado el arte y la cultura hasta nuestros días. En el arte romano, al igual que Grecia en su escultura, la figura humana jugaba un papel muy importante. Con más realismo, mostraban defectos ignorados por la escultura griega. Servían necesidades privadas. Consideraban las cabezas o bustos incompletos. Su arquitectura se creaba en espacios de formas curvilíneos, bóvedas sostenidas por arcadas y de superficies esféricas. Gótico. El estilo artístico gótico se manifestó en el siglo XII, finalizando la Edad Media. Este se extendió por Francia primeramente y luego por el resto de Europa. Su característica más llamativa es la altura que se da en sus construcciones. Aparte de esta elevación, también se caracteriza por la luz, el color, la expresividad y el naturalismo. En el arte gótico existen unas características que la diferencian de otros artes. En cuanto a la arquitectura, que es su fuerte, la luminosidad fue creada para dar una sensación de ligereza y flexibilidad. Por ello, la denominan como la mística de la luz. Otra de las características es la verticalidad. Esta característica es la que más define al arte gótico, por cuanto estas expresan un sentido ascensional en sus elevaciones y la luminosidad como una forma de inspiración divina. En el exterior se evidencian unos pináculos, torres acabadas en flechas, agujas, y en su interior se refuerzan los arcos apuntados. El manierismo. Este fue un periodo y estilo artístico que surgió a finales del siglo XVI, siendo parte final del Renacimiento. Este se define como un arte ligado a la persona de forma inestable, es decir, alejándose de la realidad y enfocándose en lo abstracto. En la escultura, las figuras representadas se dan en forma de S, es decir, una línea o figura serpentinata. También dentro de estas obras, como se ha evidenciado en estas fotografías, han sido utilizadas en diferentes museos y plasmadas por diferentes artistas, la mayoría anónimos. En ellas reconocemos las extremidades graciosas, pero que se presentan de forma alargada, las cabezas pequeñas y rostros estilizados. En cuanto al color, se presenta en tonos fríos y no refiere en algún momento los colores naturales que se evidencian en otras escuelas y estilos. En conclusión, este arte puede determinarse y diferenciarse por la composición tan exagerada o distorsionada que contiene. El estilo barroco. Ese se inicia a finales del siglo XVI hasta el siglo XVII. Es la más extensa revelación de arte. Es un portento complicado de naturaleza religiosa y de la política social. El barroco descuida la calma clásica, exterioriza movimientos, agitando los sentidos, inclinándose por la ostentación desproporcionada y la exhibición. En el siglo XVI se manifiesta la arquitectura, la escultura y la pintura, con unos contrastes claros, puritos, tenebrosos. La arquitectura se juega con el volumen, las luces y las sombras. Busca excitación a la prioridad de los fieles en contrapeso de la Iglesia Católica, con arquitecturas robustas, torres internas con su cúpula, palacios, galerías, salones largos, abovedados, ventanales, escaleras.
Por parte de la pintura era más natural, dinámica, efectos ópticos, composición de naturaleza muerta, bodegones, animales, vida de santos y cristos, con una intensidad dramática, luces, sombras y un poco de empleo del color. En la escultura representaban movimiento con acciones violentas, esfuerzos, tensión, las ropas mostraban sus pliegues, daban la impresión de los estados de ánimos, éxtasis, miedo, ansiedad y actitudes exageradas. Arte Renacimiento. Da lugar en Europa los siglos XIV, XV y XVI. Es como el nacimiento de un nuevo arte con una nueva mentalidad donde se retoman los elementos de la cultura clásica, describiendo de manera real a la naturaleza, opuesta al medieval, ya que su mensaje era de transformación de la sociedad, dando visión a un nuevo mundo, pero el hombre siempre como eje de atención. En las artes, la arquitectura, eran escultores y orfebres. Tenían perspectivas del óleo, sus cuadros de colección, como los de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Cumbre, entre los más destacados. La escultura era decorativa, utilización de los restos artísticos, estudios y exaltación del hombre. La pintura era mitológica, desnudos femeninos, muy nerviosa, profundizada en lo plano. Es como el estudio y copia de la anatomía con mucho detalle. El romanticismo es un movimiento que surge en Alemania a finales del siglo XVIII, dándole preponderancia al sentimiento. Se desarrolla en el siglo XIX, extendiéndose hacia Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos y las recién nacidas repúblicas norteamericanas. Entre sus características más importantes, resaltamos que es un movimiento que se opone a la serenidad clásica. Se refleja la expresión viva frente a la frialdad. Son exaltaciones de libertad frente a las reglas de la academia. Muestra variedad contra la unidad en la composición, la imaginación y el sentimiento frente a la razón. El arte moderno o modernismo se presenta después de la Segunda Guerra Mundial, más precisamente en los siglos XIX y XX, donde la innovación de los artistas produjo la desaparición de los rasgos considerados artísticos. La alteración en las figuras u objetos plasmados en este tipo de arte no era involuntaria, por el contrario, era deliberada, artística, y esto con el fin de satisfacer el concepto poético de las cosas. Pese a que en todas las expresiones artísticas de la humanidad ha existido un irracionalismo, en el arte moderno estos no le permiten a la obra realizada contener algún tipo de significación, convirtiéndose en un irracionalismo objetivista. Esta escuela contiene unos movimientos artísticos que fueron surgiendo con la intención de plasmar un objetivo propio y alejados de la representación naturalista. Estos son el cubismo, que le da prioridad al punto y la línea, el dada o dadaísmo, que expresaban la oposición a aspectos de la cultura occidental, y el surrealismo, que trasciende de lo real a lo imaginario e irracional.